Invertir en 7 pasos. Hola, te saluda Alejandro Lara, autor del blog myprimermillon.com y bienvenido a un nuevo video. Hace un par de días hice una publicación en el grupo cerrado de Facebook preguntando algo como lo siguiente: ¿cuál fue tu mayor duda antes de decidirte a empezar a invertir? Así que este será un video dirigido a mi yo del pasado desde la experiencia de mi yo del presente. Y por supuesto también te puede servir a ti si aún no te has decidido a invertir, porque pueden surgir varias dudas que hoy vamos a tratar de resolver en 7 sencillos pasos. Y traté de empezar desde la pregunta más básica: ¿qué necesito para invertir? No tanto hablando de conocimiento, realmente ¿qué necesito? Así que punto número 1, ¿qué requieres? Prácticamente para cualquier inversión vas a requerir de 3 cosas: una identificación oficial, tener tu RFC. Hay personas que me han dicho que nunca se han dado de alta en Hacienda y aunque no lo hayas hecho, aunque seas estudiante por ejemplo, ya tienes tu RFC con tu homoclave. Si eres mayor de edad ya tienes tu RFC, así de sencillo. Y la tercera cosa que necesitas es una cuenta bancaria de enlace, porque cada inversión que hagas va a requerir forzosamente que transfieras dinero desde una cuenta bancaria a tu nombre hacia el vehículo de inversión que elegiste. Y puedes ya tener una cuenta de nómina si ya tienes trabajo o una cuenta personal, pero lo que yo recomiendo desde la experiencia que hoy tengo es que tengas una cuenta exclusiva para tus inversiones, porque esto te facilita demasiadas cosas. Y en cosas tan sencillas como comparar los estados mensuales de los 12 meses del año contra lo que en realidad tienes invertido, incluso sin hacer ninguna operación. Con esta sencilla manera de llevar tus inversiones podrías saber el rendimiento que obtuviste en el año. Las inversiones hay que verlas como un negocio y siempre hay que tratar de que cada negocio tenga su cuenta bancaria única, y esta cuenta la vas a tener que elegir dependiendo de tus necesidades. Lo primero que yo haría: ingresas a Google y escribes comparador de la Conducef. Te va a salir una liga como la siguiente en donde van a venir varios cuadros comparativos. Tienes que darle clic en la de bancos y guarda muy bien esta liga porque va a ser tu guía para elegir cualquier producto financiero. Yo te puse esta lista que estás viendo en pantalla, en donde si eres nuevo o eres una persona joven que tal vez no tiene tantos ingresos todavía, tu primera decisión es que el monto de apertura sea bajo y que no te pida mantener un saldo promedio diario. Y la siguiente, aún más importante, es que la cuenta que elijas tenga un costo cero por hacer un SPAY, porque ya te mencioné que esta cuenta va a ser el enlace entre todas tus inversiones y forzosamente vas a tener que transferir. Entonces, si transfieres por ejemplo 100 pesos y tu rendimiento van a ser 10 pesos, el hecho de que un banco te cobre 3 pesos por hacer ese SPAY ya implica el 30% de tu rendimiento. Y en esta fila podemos ver algunos de los bancos con su costo por hacer este tipo de transferencias. Nuevamente, tú tendrías que elegir la que mejor se adapte a tus necesidades. Y una vez que ya tienes estos 3 pasos, tu INE, RFC y cuenta bancaria a tu nombre, ahora sí, lo siguiente es: ¿en qué voy a invertir? ¿Cómo elijo ese primer instrumento para invertir? Y lo vamos a hacer de una forma muy sencilla. Lo primero en lo que tienes que invertir es en el sistema financiero mexicano. Y dentro de este grupo de instituciones que estás viendo en pantalla, vamos a elegir alguna de estas 3, ya sea CETES, una sociedad financiera popular, a una institución de crédito o banca mexicana. Estos 3 instrumentos tienen una característica: los 3 son de renta fija y es el tipo de inversión en el que tienes que iniciarte, la renta fija. A mi yo del pasado le diría: invierte en una SOFIPO primero. ¿Por qué? Por 3 razones. La primera, porque el monto de inversión es pequeño. Se supone que somos inversionistas novatos y por lo tanto tal vez no tenemos tanto dinero. La intención es invertir para crear patrimonio, no al revés, invertir cuando ya tenemos el patrimonio. Y por lo tanto alguna de estas 3 te permiten invertir con montos muy pequeños. Ya tengo un video donde comparo a estas 3 instituciones y de hecho de ese video saqué esta tabla, por si quieres ir a verlo. Lo siguiente que le diría a mi yo del pasado es: invierte primero a corto plazo. ¿Qué es corto plazo? Para mí sería perfecto 90 días. ¿Por qué? En primera instancia, porque si es tu primera inversión, necesitas conocer el ciclo completo. Ese proceso en el que eliges tu instrumento, transfieres tu dinero, haces tu inversión, finaliza el plazo y por lo tanto te pagan tu rendimiento. Porque esto te abre completamente el panorama. Es aquí cuando ya entiendes esa famosa frase:
Haz que el dinero trabaje para ti. Pero no solo eso, aprovecha esos 90 días, ponte como meta esos 90 días, al menos leer 3 libros sobre educación financiera y sobre inversiones. Hay bastantes libros sobre este tipo, pero para México yo recomendaría los siguientes 3. El primero de ellos es mi favorito sobre la administración del dinero. Se llama Maneja tu dinero y es de la serie para Dummies. Es un libro del economista Roberto Morán del 2013, y en el 2013 este libro ya hablaba sobre Bitcoin. No te dice invierte en Bitcoin para nada, pero el hecho de que este libro mencione esa criptomoneda tan solo ya habla por sí solo de que está sumamente completo, bien estudiado y tiene muchas tablas, material didáctico que vas a poder aplicar a tu vida diaria. El siguiente, ya entrando un poco a temas de conocer los instrumentos financieros que hay para invertir en México, es el de Sofía Macías, el del pequeño cerdo capitalista. El mío ya está un poco maltratado porque ya tiene algunos años, pero sigue siendo válido. No habla sobre temas fintech, pero sí te amplía bastante el panorama sobre todas las alternativas que tenemos en México reguladas para poder invertir. Y el tercer libro lo leí en Kindle. Se llama The Millionaire Fast Lane, en español La vía rápida del millonario. A pesar de que el título da la idea de que nos podemos volver millonarios en el corto plazo, creo que todo lo contrario, te amplía el panorama para pensar en el largo plazo y en las diferentes alternativas que tenemos para alcanzar la libertad financiera. Entonces ya vimos que elegimos a la Sofipo porque te permite invertir con poco dinero, porque podemos invertir a corto plazo, y el tercer punto sería por la seguridad que ofrece, porque siempre, esto yo creo que es lo más importante, hay que invertir en instrumentos regulados, en instituciones reguladas, y todas aquellas que pertenecen al sistema financiero están reguladas por múltiples organismos, por Secretaría de Hacienda, por el Banco de México, por Comisión Nacional Bancaria y de Valores o por la Conducef. Dependiendo de la institución que elijas, aplicarán alguno de estos. Y este tipo de regulación son las que nos dan algún tipo de garantía. En el caso de las Sofipos, la garantía es el fondo ProSofipo. Este fondo garantiza tu inversión por una cantidad de 25,000 UDIs, que al 10 de julio del 2020 esto equivale a 162,000 pesos. Este fondo es muy parecido al del IPAP y es importante por esta sencilla razón. Hay una noticia que es muy nueva sobre el banco FANSA, porque recientemente quebró y por lo tanto perdió su licencia para operar como banco, pero al ser una institución bancaria integrante del sistema financiero tenían la protección del IPAF. Y aunque esto no quita el mal sabor de boca para los cuentavientes y los ahorradores de este banco, al menos hay cierta seguridad de que van a recuperar en algún momento su dinero. De hecho, podemos ver noticias en las que ya están enviando y liquidando el dinero de estas personas. El IPAP garantiza los ahorros bancarios por cerca de 2.5 millones de pesos. En las Sofipos es una cantidad mucho menor, pero para ahorradores principiantes yo creo que esta cantidad es más que suficiente para hacer de tu primera inversión una buena experiencia. Y además de esto, el punto número 5, vamos a saber cómo identificar fraudes. Y este ejemplo lo voy a llevar con esta empresa que se llama Pay Diamond y sirve perfectamente para identificar cuando una inversión es un fraude. Lo primero, no es una empresa que esté regulada por algún organismo. Lo siguiente, al no estar regulada, no nos ofrece algún tipo de garantía. Y por último, vamos a entender un concepto que te va a ayudar a identificar cuál es el límite entre una buena inversión y un fraude. Ese concepto se llama costo del dinero, y este costo del dinero va a tener dos partes. El costo del dinero al invertir. La institución, en este caso vamos a suponer un banco, te está pagando una tasa de rendimiento por invertir tu dinero, y esta tasa de rendimiento no se la inventan, la fijan en relación a la tasa de referencia que otorgan los certificados de la tesorería, es decir, los CETES a 28 días, que en este momento pagan 4.95% al año. Esto es muy importante, es una tasa anualizada. Lo mismo las Sofipos, te pagan una sobretasa sobre esta tasa de referencia. Podemos ver que estaba en 5 y las Sofipos que te mostré a 90 días, Financiera Sustentable era la que más pagaba, pero tiene una tasa en promoción. Las otras pagan 6.5 y 8.15%, algo que no está tan alejado de este 5%. Y por otro lado, el costo del dinero también aplica al endeudarse. Por ejemplo, ¿cuánto pagamos tú y yo al banco? Y la referencia para este caso es la tasa de interés interbancaria de equilibrio,
la TIIE. Y podemos ver el ejemplo de un crédito para un pequeño negocio en donde las tasas van a estar alrededor del 15 al 25%. Por lo tanto, estas dos tasas nos van a servir para saber qué tanto están pagando los instrumentos al invertir y qué tanto le estamos pagando al banco por pedir dinero prestado. Entonces, en el caso de Pay Diamond, podemos ver que ofrecían un 5% semanal. Si lo llevamos a un mes, es más del 20%. Y si lo anualizamos, estaban pagando un rendimiento de más del 200%, algo que es una completa tontería, es irreal, y esto lo puedo explicar de dos maneras. La primera de ellas, que los directivos de esta empresa no conocen el costo del dinero, no saben que se podrían financiar con un banco a una tasa, por ejemplo, del 20% en lugar de pagarle a un inversionista el 200%, 10 veces más. O la siguiente, estos directivos estafadores sí saben que pueden financiarse en un banco, pero prefieren pagar 200% porque están tontos y no saben que 200% es mucho más caro que pagar un 20% a un banco. En cualquiera de los dos casos, no quieres ni que un ignorante ni que un tonto maneje tu dinero. Esto es una completa estafa. No está regulado, no hay garantías, ofrece un rendimiento impagable y además también las puedes identificar porque este tipo de empresas siempre tienen en su nombre cosas como Diamond, como Gold, como Capital. Saludos por ahí a una empresa que tiene un nombre parecido. Entonces con esto ya tienes para identificar una estafa y ya sabes por qué estamos eligiendo a una Sofipo para invertir. Y una vez que pasen los 90 días, probablemente te vas a preguntar, ¿y qué onda con los impuestos? Esta es otra de las cosas que detienen a los nuevos inversionistas, que el impuesto que vas a tener que pagar, el ISR, ya está estipulado por ley y va a ser 1.45% anual sobre el capital que estás invirtiendo. Tú no vas a tener que declarar por tu cuenta este impuesto, te lo van a retener automáticamente. Y lo siguiente es un beneficio que tienen las Sofipos: puedes invertir sin pagar impuestos, no te tienes que preocupar por este tema. La fuente para esto es el artículo 93 de la ley ISR y podemos ver aquí que están incluidas las Sofipos, es decir que siempre que tú inviertas una cantidad menor a 158,469 pesos, el total de tus ganancias será libre de impuestos. El SAT ya va a saber que estás invirtiendo porque lo estás haciendo en una institución integrante del sistema financiero, así que hasta que no tengas más de esta cantidad podrías no preocuparte, podrías empezar a invertir sin ningún problema, pero eso sí, aprende un poco sobre impuestos. Ya tengo 3 videos sobre el pago de impuestos en distintos instrumentos de inversión y yo te diría que no le tengas miedo. El SAT va a ser algo con lo que vas a convivir toda tu vida económicamente activa y es mejor llevarla bien con Hacienda, pero siempre pagando lo justo. Y finalmente, el paso número 7, aunque suene raro y tal vez debería de ser el primer paso, yo le diría a mi yo del pasado: ¿por qué quieres invertir? ¿Realmente cuál es tu intención al hacerlo? Y para esto habrá muchísimas respuestas. Para comprar un coche, para comprar una casa, esto será completamente personal. Pero lo que sí le diría a mi yo del pasado es que el ahorro y la inversión te cambian como persona. Empiezas a tomar mejores decisiones financieras, empiezas a pensar en el largo plazo y ese sencillo entendimiento del largo plazo te vuelve más inteligente. Y no es tema de metafísica o superación personal o algo por el estilo. Es una realidad. Cuando tomas decisiones pensadas en el largo plazo y empiezas a tomar en cuenta a tu yo del futuro, tu yo del presente no va a sacrificar esos beneficios por cumplir una satisfacción de corto plazo y en cualquier aspecto, tanto sentimental, personales como económicos. Pero también le diría que no solo ahorra e invierta, que también este proceso de adquirir conocimiento lo lleve a la innovación, a ser más productivo, a buscar otras fuentes de ingresos, porque todo esto en conjunto te da el progreso económico, te da la libertad financiera. Para no hacer más largo este video, hasta aquí esta sencilla guía en 7 pasos que yo le daría a mi yo del pasado para volver a empezar a invertir. La intención de esto es mejorar la curva de aprendizaje. Si te sirvió esta información, puedes ayudarme dándole like al video, suscribiéndote al canal, visita mi blog y, como siempre, no olvides disfrutar el viaje hacia tu primer millón. Hasta luego.